Dios le bendiga a vuestro amado hermano. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo. Alabado sea Jesucristo. Regocijados en el Señor. Salud a los hermanos, a las hermanas. Alabado sea Jesucristo. Y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Contra toda obra que acontezca, alabado sea el Señor. En contra del Evangelio o no, alabado sea Jesucristo. Con todo lo que está aconteciendo, alabado sea el Señor. En nuestra nación, alabado sea el Señor. Seguimos orando para que el Señor siga rompiendo las cadenas, alabado sea el Señor. Y seguimos orando para que Dios, ¿verdad?, toda esta onda de enfermedades que han llegado, alabado sea Jesucristo. Siempre tomamos pasos, ¿verdad?, de buen conocimiento, alabado sea Jesucristo. Siempre teniendo en cuenta la voz del Señor, de que hagamos todo en paz, a la voz de Jesucristo, pero de que cualquier otra clase, otro daño que venga a nuestra tierra, la voz del Señor, la echamos afuera en el nombre de Jesús de Nazaret, y que Dios permita a hombres que le ponga un pare a la voz del Señor, a estas cosas, a la voz de Jesucristo, sea maquinadas por hombres o no, a la voz del Señor, porque hay cosas, ¿verdad?, que comprendemos que actúan diferentes personas, a la voz del Señor. Y sabemos que necesitamos de Cristo, tenemos que depender del Señor, a la voz de Dios, porque Él es el autor de la vida. Y esa vida, el Señor nos bendice, el Señor puede restaurar, y el Señor, los daños que los hombres han hecho, el Señor es suficiente en tener misericordia, alabado sea el Señor, de tener esa misericordia por nosotros en evitar, ¿no?, los daños que se han hecho, alabado sea Jesucristo. Y oramos, ¿verdad?, en estos momentos, la voz de Jesucristo, donde parecen ciertas cosas inciertas, a la voz de Jesucristo, pero tenemos que aprender de depender de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. A la voz del Señor, parece, ¿verdad?, momentos difíciles, porque lo son. A la voz de Jesucristo, lo más importante, y a veces viendo aquí, pero también necesitamos de este papel, ¿verdad? Y este papel tiene las enseñanzas, las escrituras aquí, ¿verdad? Este papel con tinta, la palabra del Señor, se necesita mucho más, ¿verdad?, mucho más, a la voz de Jesucristo, para que Dios siga bendiciendo a la nación, a la voz del Señor, que su misericordia se siga extendiendo sobre este país, a la voz de Jesucristo, y no simplemente, ¿verdad?, pensar en comprar el papel para nuestras necesidades, lavar las manos, ¿verdad?, secarnos. Alabado sea el Señor. Y Jesucristo una vez le preguntaban por qué ellos no se lavaban las manos. Alabado sea el Señor. ¿Por qué ellos no se lavaban las manos? Porque ellos, ¿verdad?, se lavaban las manos muchas veces. Alabado sea el Señor, se lavaban las manos muchas veces para ellos comer, ¿verdad?, para alimentarse. Guardaban algo del tabernáculo, donde el sacerdote se lavaba las manos en el agua. Recuérdese que eran los hijos de Aarón que le encomendaron, ¿verdad?, que antes de hacer el sacrificio se lavara las manos con agua. Tenía que hacerlo, ¿verdad?, en lo que estaba expuesto de bronce, la voz de Jesucristo. Ponía sus manos y se las lavaba, porque iba a ser el sacrificio. Y nosotros somos limpios por la palabra de Jesús. De igualmente que en el agua usted puede ver su reflejo como un cristal, a la voz del Señor, como un espejo, a la voz de Jesucristo, ¿no? Usted puede ver su figura, no detalladamente,
completamente tal como es, pero usted nota que en agua bien clara, usted puede ver su forma, alabado sea Jesucristo, puede ver un poco su rasgo, alabado sea el Señor. Y el sacrificio de Jesucristo es mucho mejor, alabado sea Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo, ¿verdad?, nos deja a nosotros ver el estado pecaminoso en donde nosotros estábamos, alabado sea Jesucristo, porque el sacrificio de Cristo era el perfecto sacrificio. Y vemos que las cosas que estaban en el tabernáculo, eran la imagen, alabado sea Jesucristo, era lo oscuro, ¿verdad?, de la bendición del sacrificio del Hijo. O sea, que la actualidad de muchas cosas no se realizaban, pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, alabado sea el Señor, esta perfección de su sacrificio, podemos nosotros vernos perfectamente quiénes somos, alabado sea el Señor, sin el Hijo del Señor. Y le preguntaban a Jesucristo, alabado sea el Señor, una pregunta. Le preguntaban a Cristo que si porque ellos no mantenían la costumbre. Recuérdese, según el tabernáculo, era lo que estaban consagrados para el templo, que era de los hijos de Aarón, alabado sea el Señor, que se escogió para ese servicio. Si vamos a la palabra, tampoco les tocaba a ellos hacer el sacrificio. Si vamos a la palabra, a ellos tampoco tenían el derecho de ser parte. Alabado sea el Señor. Pero cuando Dios nos escoge a nosotros, somos parte de su bendición, somos parte de su ejemplo, somos parte del reino de los cielos. Cuando Jesucristo abre, alabado sea Jesucristo, ¿verdad?, el reino de los cielos hacia nosotros, de igual manera como Cristo le dijo, ¿verdad?, a los discípulos, a Pedro, alabado sea Jesucristo, que todo lo que pidieres al Padre, ¿verdad?, será hecho. Todo lo que atares en el cielo será también atado en la tierra. Todo lo que sea desatado en el cielo también será desatado en la tierra. Alabado sea el Señor. Y si Cristo nos da esta bendición, y si Cristo nos ha hecho coheredero, ¿verdad?, de este gran ministerio, sabemos que Cristo es poderoso, de que las cosas que se ataren en el cielo también serán atadas aquí en la tierra, porque por la palabra del Padre es atado. Alabado sea el Señor. Y por palabra, ¿verdad?, de ellos pidiéndole al Padre, alabado sea Jesucristo, que desatara. Alabado sea el Señor. El Padre iba a desatar. Alabado sea Jesucristo. Y vemos que cuando ellos estaban limpiando sus manos, alabado sea el Señor, se enojaron contra ellos. Alabado sea el Señor. Se enojaron contra ellos. Se enojaron de una manera bien grande, ¿verdad? Porque empezó una contienda simplemente porque no se lavaban las manos muchas veces como ellos. Y notaban que Jesucristo, como los demás, les gustaba en esa manera como cortar el camino y más que comer. Hoy en día dicen, ¿verdad?, que te laves las manos 20 segundos para que toda cosa, ¿verdad?, que tenga, que sea dañina o mala, se vaya de su mano 20 segundos, ¿verdad? El agua fluye, alabado sea Jesucristo. Usted se enjuaga las manos 20 segundos ahí, para que cualquier cosa mala, pues, no se vaya. Alabado sea Jesucristo. El problema es que entre ellos lavarse las manos y enojándose con los demás, dañaron lo que estaba establecido. Alabado sea el Señor. Ellos enojándose en su corazón, ¿no?, ya que ellos mismos por la palabra estaban excluidos de como el sacerdote
se lavaba las manos solamente, de los hijos de Aarón podían hacerlo. Se enojaron ellos de que entonces los demás no lo hicieran, ¿verdad? Parecía, a veces hacemos cosas que nos recordamos a la voz de Jesucristo, y poco a poco abran su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 15, la voz de Jesucristo. Marcos capítulo 5, versículo 15, la voz del Señor. Y vemos que ellos se estaban enojando, porque oye, es que no se lavaban las manos esta gente, ¿verdad? Un desprecio. Ten cuidado con ese que no se lava las manos. A la voz del Señor, ¿no? Se sientan en la mesa a mirar quién fue el que fue, ¿verdad? Lavarse las manos, porque vamos a comer. Y dicen que eso es lo ordenado a la voz de Jesucristo. Y hay cosas que pues a la voz del Señor se hacen, ¿verdad? Pero dice que empezaron a enojarse con los discípulos del Señor porque no lo hacían. A la voz del Señor. Parece algo bueno, externo, que vuestras manos parezcan limpias. A la voz del Señor. Pero Cristo se enojó de que de sus corazones no estaban tan limpios, a la voz del Señor, ni para ellos tomar el lugar como lo tenían los hijos de Aarón, que se lavaban las manos, ¿verdad? En esa fuente, altar de bronce, la base de Jesucristo, donde tenían el agua, la base del Señor. Cristo se empezó a enojarse de que, ¿verdad?, de que tan ellos estaban excluidos, de que las malas cosas y los pecados no salen de simplemente lavarse las manos o no, sino que salen del corazón. Y en Marcos 5, versículo 15, dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Lo repetimos, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Alabados a Jesucristo. Y vemos que de igual manera como Cristo les decía que los malos pensamientos vienen del corazón, de lo cual es más importante de lo que nosotros llamamos aquí, ¿verdad?, limpieza de cosas externas, alabado sea el Señor. Vemos a este hombre aquí, al endemoniado gadareno, alabado sea Jesucristo, que cuando estuvo Jesucristo, ¿verdad?, fue al otro lado de la mar, se encontró con este hombre que tenía un espíritu inmundo. Tenía un espíritu inmundo. Y puesto que tenía un espíritu inmundo que lo dominaba, tenía una posesión, alabado sea Jesucristo, no una posesión del Espíritu Santo, ¿verdad? Decimos Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos mantiene a nosotros en santidad. Estos espíritus en el hombre no llevan al hombre a ningún tipo de santidad, a la voz del Señor. Son espíritus que atormentan a los hombres, son espíritus que se manifiestan en diferentes pecados, a la voz de Jesucristo. El alma del hombre lo está dando algo interno que es difícil explicar, a la voz del Señor. Ninguna computadora conectada al corazón va a decir, ¿verdad? Como muchas cosas, ¿verdad? Si usted va al hospital, tienen unos chuponcitos, ¿verdad? No va a decir, no hay nada malo con él, es que hay un espíritu inmundo adentro de él, por la cual él hace estas cosas. Ninguna computadora, a la voz del Señor, hasta el día de hoy, puede comprender si es el espíritu del hombre hablando o si es el espíritu, ¿verdad?, de Satanás en un hombre que se manifieste, a la voz del Señor. Pero hay tecnologías que son bastante buenas,
Alabado sea el Señor. Tecnología que pueden coger su pulso de su corazón, ¿verdad? Si está latiendo bien, ¿verdad? Su EKG, alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Su sistema, alabado sea Jesucristo. Muchas cosas, pero no puede detectar el pecado en el hombre. Alabado sea el Señor. Y vemos que este hombre que estaba poseído por este espíritu inmundo, dice que rompía las cadenas, nadie podía atarle, alabado sea Jesucristo. Lo habían atado con grillos con cadena. Dice que las cadenas eran hechas en pedazos, o sea que tenía una fuerza grande, las rompía. Bajo un estado, ¿verdad?, de posesión, donde este espíritu lo dominaba. Alabado sea el Señor. Y dice que nadie lo podía dominar. La ciencia de hoy en día es como dominar a un ser humano. La ciencia de hoy, alabado sea Jesucristo, quiere enseñar cómo dominar mejor a su hijo. Aunque el padre enseña al hijo y está en la madre enseñar a la hija. Alabado sea el Señor. Se requieren las enseñanzas, alabado sea el Señor, para que el hijo comprenda, igualmente como que la hija comprenda las enseñanzas, alabado sea el Señor, ¿verdad? Porque por esas enseñanzas, entonces, el padre le está instruyendo, ¿verdad? La madre le está instruyendo, está obedeciendo, y no hay por qué razón tratar de dominar. Cuando algo se domina, es porque al precepto del ser humano, al precepto de lo que nosotros tenemos, algo no está actuando bajo su normalidad. Algo no está actuando, o el ser humano, no está actuando como debe, a la voz del Señor. O sea, que muchos quieren dominar a la voz del Señor. Muchos quieren controlar. Algunos saben manipular a la voz de Jesucristo. Otros son, ¿verdad?, les gusta socialmente manipular a la gente, dejarlos en sus enredos y después, gracias a todo el mundo, nos vamos y jamás nos vas a ver. A la voz de Jesucristo, ¿verdad? Tienen diferentes manipulaciones, pero dice que nadie lo podía dominar a este endemoniado gadareno, a la voz de Jesucristo. Nadie podía dominarlo. A la voz del Señor. A veces usamos diferentes métodos de dominar a una persona con un carácter. A la voz del Señor. Algunos buscan pastillas a la voz de Jesucristo porque quieren dominar un carácter, aunque estén diciendo que se le esté ayudando, porque la percepción de la madre, el hijo, no es normal. Aunque muchas personas lo miren por fuera y dirían que no hay nada malo con este muchacho, ¿qué es lo que te pasa? Alabado sea el Señor. No se sabe en sí por qué, ¿verdad? La manipulación de dominarlo a que sea como algo que algo no es. Alabado sea Jesucristo. Dice que querían dominarlo porque no podían controlar a este endemoniado gadareno. Alabado sea el Señor. Nadie podía comprenderlo en su suficiencia. Nadie podía decir, ¿verdad?, que por qué andaba él dando voces en los montes, ¿verdad?, dando voces, sea lo que sea, gritando, voces, gritando a la voz del Señor en los montes. Y dice que en los sepulcros se pasaba hiriéndose con piedras, ¿verdad? Si usted coge algo y usted empieza o este micrófono, la voz de Jesucristo, y me empiezo a herirme con el micrófono a la voz del Señor, usted va a decir, eso no es normal. ¿Qué pasa con ese predicador? A la voz del Señor. Otros, pues, si el micrófono vuela por otra dirección, dice, le diste al que debiera entonces. A la voz del Señor. La cosa es, hermano, a la voz de Jesucristo, que van a decir que hay que dominarlo. A la voz de Jesucristo. Hay que controlar a tal persona. ¿Por qué? Según ellos, viéndolo, trataron muchas veces humanamente. Querían hacerlo humanamente a la voz de Jesucristo.
Y la cosa es que el hombre era muy fuerte, rompía grillos, lo trataron de atar. Lo que lo poseía parecía un hombre fuera de control. Alabado sea el Señor. Y dice, ¿verdad?, que sería con las piedras. Y dice que cuando Cristo vino de lejos, se arrodilló ante él. Alabado sea el Señor. Lo que estaba dentro de este muchacho, ¿verdad?, ese espíritu inmundo, lo que lo poseía, ¿verdad?, lo que lo poseía, lo impulsaba. Dice que cuando Cristo vio a Cristo de lejos, se corrió y se arrodilló delante de él. Y dice que clamando a grande voz, empezó a decir, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Dice que cuando el endemoniado gadareno vio a Jesús, alabado sea Jesucristo, reaccionó de una manera que nunca había reaccionado. Porque nadie nunca lo controló para que se arrodillara, alabado sea Jesucristo. Nadie nunca lo podía controlarlo para tener ética. Nadie nunca podía controlarlo para respetar a nadie. Alabado sea Jesucristo. Pero dice que la reacción de Cristo fue diferente. Y a algunos les gusta estudiar la reacción de Cristo. Pues si quiere estudiar la reacción de Cristo, pues echamos para adelante. Alabado sea el Señor. La reacción de Cristo es que cuando este endemoniado gadareno vio a Cristo, se arrodilló delante de él. Alabado sea el Señor. De todas las cosas que se hablan del gadareno, nunca se habló de que se arrodillaba ante nadie. Pero cuando vio a Cristo, lo que le atormentaba al muchacho, viendo a Cristo, dice que entonces se arrodilló ante Cristo. Se arrodilló ante el Maestro. Alabado sea el Señor. Algo que el gadareno nunca había hecho. Pero lo que estaba dentro del gadareno, lo que tenía miedo, alabado sea Jesucristo, que le dice a él, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormente. O sea, que cuando veía a Cristo, reconocían que no era para tener un buen pasaje. Cuando veía a Cristo, reconocían estos espíritus que no iba a haber entretenimiento, no iba a haber mucho, ¿verdad?, pariseo, alabado sea Jesucristo. Cuando vieron a Cristo, lo que pensaron es, nos van a enviarnos al lugar de tormento. Cuando vieron a Cristo, no dijeron que bueno, que vamos a relajarnos más, ¿verdad? No dijeron que es bueno porque nos vamos a relajarnos más. Es más, de una legión vamos a hacer 2 legiones ahora. Se aumenta el asunto, ¿verdad? Para lo malo. Dice que cuando vieron a Cristo, la solución del problema, la solución de lo que tenía que acontecer, dicen que ellos le dijeron, te conjuro por Dios que no nos atormente, porque le decía, sal de este hombre. Y sabemos que estos espíritus inmundos lo que tienen es el juicio de Dios sobre ellos. Sabía que no iban a tener mucho gozo, sabían que, ¿verdad?, no iban a hacer más nada, más que ser atormentados. Y dice que entonces le pidieron permiso. Cuando Jesucristo le preguntó, ¿cómo te llamas?, le dijo, Legión me llamó porque somos muchos. O sea, ya no era un simplemente espíritu. Era una situación bien grande porque decía Legión, somos muchos. Alabado sea el Señor. Y dice que le rogaba a Cristo que no los enviase fuera de aquella región y de tantas regiones que hay en la tierra. En la tierra de los gadarenos, eso era lo que les gustaba, la adoración
a demonios, la adoración a Satanás. Eso era lo que les gustaba. No querían salir de la región donde ellos estaban. Alabado sea el Señor. Y dice que había un gran hato de cerdos paciendo, y les rogaron los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y cuando Jesús les dio permiso, salieron, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y dice que los que estaban allí se sacudieron de lo que aconteció, porque de esos espíritus, ¿verdad?, perdieron los cerditos también. De esa posesión, alabado sea Jesucristo, vemos que cuando entraron a los cerdos, se tiraron, ¿verdad? Se perdieron, se ahogaron, alabado sea Jesucristo. Se ahogaron los cerditos, perdieron mucho, alabado sea el Señor. Perdieron muchos cerditos, y para que el que vende cerditos sabe que es pérdida de money, alabado sea el Señor. Pero encontramos que cuando salen, encontraron quienes lo querían dominar al muchacho. Estaban los que querían dominarlo, ¿verdad?, por lo que ellos tenían. Estaban allí los que querían dominarlos, alabado sea el Señor. Los que estaban allí, ¿verdad?, porque para ellos estaba fuera de control, alabado sea el Señor. Pero que cuando vieron al muchacho, veían a que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, tuvieron miedo. O sea, lo encontraron vestido. Estaba tan poseído que andaba en desnudeces. Cuando lo vieron en su juicio cabal, no estaba desmentado. Alabado sea el Señor. No estaban desmentados, estaban en su juicio cabal. Alabado sea Jesucristo. Bien vestido. Tuvieron miedo. Así que hasta la próxima vez. Dios les bendiga. Y esta es su programación